pregunta de la gente del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Está Vladimir Kamieski, que es miembro del Observatorio de Derechos Humanos, licenciado en Ciencias Políticas. Celeste Cudero, que es quien presenta el proyecto del cual vamos a hablar, que es el proyecto de contención y escucha para estudiantes. Ella es secretaria de Derechos Humanos de la Federación Universitaria y estudiante de psicopedagogía. Y por último, Liliana Mica, licenciada en Psicología, psicoanalista y miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Derechos Humanos de Río Cuarto. Muchas gracias a los tres. ¿Cómo anda? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar agradecer a Andrés Toledo por contactarse con nosotros y su interés porque estemos en esta instancia. Siempre es bueno comentar, la verdad que estuvieron excelentes las disertaciones anteriores. Quizás lo nuestro va a tener que ver más en un ámbito más de una cuestión de una experiencia en concreto. Comentarles que, bueno, yo pertenezco al Observatorio de Derechos Humanos de la universidad. Les voy a leer brevemente 2 o 3 párrafos, ya que tenemos muy acortado el tiempo. No son 3 disertaciones, digo, sino más bien es una sola conversación que vamos a tratar de realizar entre los 3. En general, bueno, les comento un poco el tema del Observatorio de Derechos Humanos. En nuestra universidad se ha conformado este observatorio, se diferencia mucho de los observatorios de derechos humanos de otras universidades, sobre todo por cómo trabaja. Brevemente, el objetivo que tiene el Observatorio de Derechos Humanos es contribuir a una cultura de los derechos humanos. En eso nos vamos centrando en la cuestión de monitorear políticas públicas, de impulsar la vinculación y el diálogo entre todos los actores, buscar que con todas las prácticas se puedan ir conformando un sujeto crítico, un sujeto que de alguna manera los interpele en el tema de los derechos humanos. Y en general, a los hechos, el observatorio tiene como algunas funciones el hecho de posicionarse, denuncia, intervención concreta, la idea también de incidir en las políticas públicas que va teniendo, y también tiene una faz, si se quiere, vinculado con lo universitario, que tiene que ver con la producción de conocimiento, de capacitación, de formación. El observatorio está conformado por 3 grandes consejos. Un consejo ejecutivo que está compuesto por el rector, el vicerrector, el secretario general, y la coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos, Daniela Wagner, una doctora. Con el consejo asesor, que de alguna manera es un conjunto de profesionales, entre ellos Liliana Mica, es una de miembros del consejo asesor del observatorio, que, bueno, ese consejo está compuesto por distintos técnicos, ¿bien? O sea, técnicos profesionales que nos asisten técnicamente, como abogados, psicólogos, trabajadores sociales. Y por último, es importante, está compuesto por un consejo consultivo con la amplia gama de organizaciones que se les pueda ocurrir. Va desde organizaciones institucionales de la propia universidad, organizaciones sindicales, políticas, organizaciones sociales, ONGs, organizaciones territoriales. Es muy amplio la gama de organizaciones en ese sentido. Y a raíz de ese consejo consultivo es que el observatorio trabaja en este vínculo que estamos, en vinculación con todos los actores concretos de la sociedad, y ahí es donde de alguna forma vamos receptando las distintas demandas, las distintas inquietudes, ideas, proyectos. En ese sentido, la forma que tenemos de ordenar, para que se den una idea, participan alrededor de más de 50 organizaciones en este consejo consultivo. Para ordenar un poco toda la amplia gama de intereses que existe, de ideas y de propuestas que existen, nos dividimos en 4 mesas de trabajo, que están referidas a los conflictos socioambientales, a violencia de género, a educación, niñez, adolescencia y familia, y a seguridad y derechos humanos. Dentro de estas mesas de trabajo mantienen reuniones periódicas, y al igual que otras instituciones del Estado, durante el año 2020, con el aislamiento social obligatorio,
tuvimos que cambiar la modalidad y pasar a tener estas mismas reuniones de manera virtual. Había algo que de alguna forma lo habíamos dejado un poco, pero me parece que está bueno poder destacar, digamos, de que se pudo ver, se vio bastante más pronunciadas las violaciones de derechos humanos en este amplio sentido, en todos los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, y de hecho empezamos a tener quizás mayor demanda en las mesas, y viceversa, inversamente proporcional a la capacidad de actuación, que es muy importante lo que se puede hacer, bueno, pero desde los distintos organismos del Estado y organizaciones, bueno, de alguna manera se nos planteó este desafío de cómo ir relacionándonos para poder actuar. Dentro de una de esas mesas de trabajo, en la mesa de niñez, adolescencia y familia, es que los estudiantes que están nucleados en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Federación Universitaria, bueno, presentan esta idea en concreto, que tiene que ver con el acompañamiento psicológico a estudiantes. Bien, eso por mi parte. Ahora Celeste le va a comentar un poco más el tema del proyecto. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Celeste. Yo les voy a comentar un poco cómo surge este proyecto. Nosotros como estudiantes que participamos en diversos ámbitos de la universidad, comenzamos a percibir diferentes demandas en torno a los problemas que surgieron a raíz del aislamiento social obligatorio. Reconocemos que fue un escenario totalmente desconocido, tanto para docentes como para los alumnos y las alumnas. Y a esto se le sumaba que las condiciones que se necesitaban para llevar a cabo una enseñanza virtual universitaria no estaban dadas, teniendo en cuenta que el acceso a bienes y servicios como el internet, los dispositivos y demás, en ese momento y hasta el día de hoy no están al alcance de todos los estudiantes. Esto se complejizaba con el encierro, con el cambio de rutina, con el cambio de modalidad de nuestros estudios, con la imposible o nula sociabilidad en algunos casos, y también con la impotencia que teníamos nosotros como estudiantes desde nuestra posición no poder hacer muchísimo ante todos los problemas que estaban surgiendo, digamos. Todos estos factores elevaban grandemente la posibilidad de que la salud mental se vea afectada. Por eso insistimos y asumimos la tarea de buscar formas creativas para poder enfrentar esta situación de la única manera que consideramos siempre posible, a partir de la colectividad y apelando a la solidaridad que tantas veces nos permitió poder afrontar situaciones difíciles. Ante esta crisis, como estudiantes, tenemos la responsabilidad social de evaluar distintas maneras de intervenir, y lo que hicimos fue, intentamos poder habilitar un espacio de encuentro virtual para aquellas personas que realmente necesitaban un acompañamiento y un cuidado psicoafectivo. Así que lo que hicimos fue contactarnos con Mirta Aromataris, que es docente perteneciente a cátedras de la carrera de psicopedagogía, y en ese momento también era coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos. Se elaboró el proyecto que consistía en que los estudiantes se puedan contactar, se pudieran poner en contacto con profesionales para poder recibir un acompañamiento psicológico virtual de manera gratuita. Bueno, nos pusimos en contacto con psicólogas que estuvieron totalmente dispuestas a trabajar con nosotros en este proyecto de manera de honor. Concretamente lo que se hizo fue ofrecer un número telefónico que lo que permitía era ponerse en contacto con los profesionales y se daba un inicio a un proceso terapéutico. La realidad es que nos sorprendió bastante la cantidad de psicólogas que se sumaron a trabajar con nosotros. Fueron alrededor de 20 psicólogas, y esto dio pie a que se pudiera acompañar al menos a 30 estudiantes. Cabe aclarar que a estos 30 estudiantes se los acompañó de manera seria, a partir de un proceso sistemático,
que tenía que ver con la contención justamente y con la escucha. Bueno, finalmente nosotros consideramos que luego de esta experiencia, la solución de muchos de los problemas que se dieron en la pandemia y de otros problemas en otros contextos sociales, solo son posibles solo son posibles de solucionar en tanto haya gente comprometida y que participe. Muchas gracias. Ahí Lili, no sé si querés continuar vos. Sí, bueno, buenas tardes. Agradezco en primera instancia la posibilidad de participar, me parece muy valioso estos espacios. Bueno, ante la pandemia todos sabemos que se tuvieron que implementar medidas de urgencia, medidas inesperadas y totalmente necesarias para el resguardo de la salud y para el resguardo de la vida. Estas medidas no fueron fáciles de asimilar, ¿no es cierto?, por allí en gran parte al principio de la sociedad, y causaba también malestar el hecho de tener normativas que no estaban internalizadas en las personas. O sea, las normativas, digamos, que venimos internalizando desde la primera infancia, ¿no es cierto?, que hace a las legalidades que se van internalizando, llevan todo un proceso de internalización que tiene que ver con la identificación con las figuras parentales, con la identificación con las figuras de la sociedad que transmiten estas normativas. Entonces, cuando aparecen normativas de urgencia, no es fácil asimilarlas, ¿no es cierto? De allí que que la población en general por allí hubiera cierta resistencia, y aunque no hubiera resistencia, esto de por sí ya causaba cierto malestar, muy diferente, por supuesto, a aquellas áreas de la sociedad donde se oponían por cuestiones políticas, que eso es otra historia, de la que ya, habló Juan Cruz. Ahora, estos adolescentes y estos estudiantes, digamos, jóvenes de la universidad, presentaban como mucha parte de la sociedad, sobre todo la preocupación por la distancia social, ¿no? Ya nos dijo Celeste acerca de las dificultades que había para la comunicación, ¿no es cierto?, a través de la virtualidad y demás, pero una dificultad importante tenía que ver con la distancia social, que es lo que causa en sí esta esencia del malestar. Y esta distancia social, que en muchos casos se convertía en aislamiento. A través de la solicitud de los alumnos y el observatorio que nos convocó, pudimos agruparnos un número importante de psicólogos que ya veníamos pensando en cuáles serían las consecuencias emocionales de todas estas restricciones y de todos los temores que causaba, ¿no es cierto?, donde había un riesgo de contagio y un riesgo de vida, ¿no? Ya desde el principio comenzamos a agruparnos y a pensar de qué manera podíamos intervenir para paliar, digamos, estas necesidades. Ante esta convocatoria, nos decidimos a escuchar a los estudiantes. Discúlpenme porque estoy con una disfonía, pero vamos a tratar de que se me escuche bien. Con este número de estudiantes había un plan en el cual habíamos determinado 10 escuchas por cada uno para dar lugar, digamos, a poder escuchar la mayor cantidad posible que lo requiriera. Entonces estos 10 escuchas nos pareció al principio un tanto acotado, porque no se trataba de un tratamiento ni de una terapia, sino de un acompañamiento, ¿no es cierto? Pero, ¿qué ocurrió? Que nos encontramos con jóvenes que en la mayoría tenían esta sensación, esta vivencia de aislamiento en función de que vivían solos, o que vivían, su lugar de origen era el de alguna población de la provincia, o inclusive de la provincia de San Luis,
de la provincia de La Pampa o de otras provincias, y no tenían posibilidad de reencontrarse con sus familias, tampoco tenían la posibilidad de reencontrarse con sus compañeros, con sus amigos, los docentes, y este aislamiento les provocó diversas malestares como angustia, altibajos emocionales, desazón, desgano por retomar las actividades en la universidad, y hasta a veces un desgano que llevaba a cuestionarse sus proyectos de futuro y a desvanecer en cierta forma este proyecto de futuro. Entonces se trataba de realizar una escucha, y es importante la palabra escucha, porque la escucha en qué contexto y en qué circunstancias y con qué objetivos, ¿no es cierto? Por supuesto por vía virtual, porque no había otra posibilidad, y en esta escucha lo que nosotros pusimos énfasis fue en la contención emocional a través de que el estudiante, el alumno, pudiera sentir la resonancia afectiva que nos provocaba como terapeuta su malestar. A través de la palabra, a través del gesto, del tono de voz, se transmite una resonancia afectiva, ¿no es cierto?, que de alguna manera es, digamos, captada por el estudiante en este caso, y puede sentir como una especie de envoltura, ¿no es cierto?, emocional, que les permite rápidamente tal vez volcar todas sus preocupaciones y su malestar, ¿no? El objetivo era básicamente la contención emocional, pero también un objetivo importante, que sobre todo lo pensamos quienes estamos en el área del psicoanálisis, es el de la significación, ¿no? Que ellos pudieran alcanzar a significar este malestar en relación a la situación que estaban viviendo, en relación a las urgencias, en relación a las normativas nuevas, en relación a sus vínculos con sus compañeros, sus amigos, su pareja, vínculos con los docentes, a sus vínculos también con los familiares, ¿no es cierto? Y entonces esta significación que se fue dando en esta escucha en relación a lo que estaban padeciendo, les permitió ir recuperando el entusiasmo. En cierta forma nos sorprendió porque nos parecía que, bueno, 10 encuentros para algunos o para muchos no iba a ser suficiente, pero a algunos de los alumnos les fue suficiente con 5 o 6 encuentros, en otros con 10, para poder recuperar el entusiasmo, poder sentirse contenidos y poder, por sobre todo, recuperar el armado del proyecto de vida, del proyecto de futuro, que veían desvanecer y a veces los llevaba a la idea de abandonar los estudios, ¿no? Y no saber entonces qué hacer. Veníamos de tiempos difíciles, ¿no es cierto?, donde los proyectos de futuro también estaban tambaleando de alguna manera en función de las medidas gubernamentales que habíamos tenido en épocas anteriores, de 2015 al 2019, donde la universidad pública fue desfavorecida, donde la investigación científica fue desfavorecida. Entonces, nos encontrábamos ya también con estudiantes cuyos proyectos de futuro también venían un tanto golpeados de alguna manera, ¿no? Recuerdo un estudiante, pero ya en el año 18, que me decía en otro contexto, no en este, que me decía, bueno, vengo a estudiar a la universidad pública porque mis padres no pueden pagar una universidad privada, ¿no? Cuando le pregunto por qué, se refería un poco a, bueno, a cuáles eran las oportunidades laborales o las oportunidades, digamos, de
de ir a trabajar, o de las conexiones para ir a trabajar a otro lado, al exterior, porque en esos lugares, bueno, se podía ganar en euros o en dólares, ¿no? Entonces era como si habían ciertas políticas de gobierno, ¿no es cierto?, que digamos que desfavorecen la educación pública, también podían llegar a variar los ideales, ¿no es cierto?, en estos adolescentes y jóvenes que están construyendo un proyecto de futuro. Bueno, el proyecto de futuro se construye en base a los modelos, a los anhelos, a los deseos, ¿no es cierto?, de los adultos a cargo y de los adultos en general de la sociedad. O sea, el niño desde muy chiquito, desde la gestación de sus sueños, va construyendo, va estableciendo las simientes de un proyecto de futuro que va a ir enriqueciendo durante la adolescencia y durante la juventud. Pero ¿qué pasa entonces si estos modelos de la sociedad, en cualquier estamento social, digamos, fallan porque no son coherentes, porque, digamos, transmiten un modelo que después no pueden hacerse cargo, ¿no?, de cumplirlo? En ese caso, bueno, se va desvaneciendo esta posibilidad de construcción de un proyecto de futuro. Perdón, nos quedan 5 minutos, Lili. Sí, hola. Bueno, entonces, paralelamente a esta escucha de los estudiantes, donde tuvimos realmente muy lindos resultados porque pudieron reconstruir estos proyectos de futuro, también teníamos escuchas, por ejemplo, promovidas desde el Foro Una Infancia, de mujeres jóvenes y adultas a cargo del cuidado de niños, de barrios carenciados. Y ahí pudimos ver la otra realidad, la realidad de casi el 50% de la niñez en situación de pobreza, donde yo quería establecer un poco este paralelo, porque estos estudiantes habían alcanzado a conformar un proyecto de futuro que vieron temblequear, pero que lo pudieron rearmar. Pero ¿qué pasa con estos niños donde veíamos tantas carencias y donde había sueños que podían gestar, pero que no se iban a poder llevar a cabo, donde los padres y las familias escuchan constantemente la frase somos pobres, ¿qué le vamos a hacer? Donde allí se queda coagulado el destino, donde no queda posibilidad de construir otro destino, pero porque estas figuras parentales lo vienen escuchando de generación en generación, ¿no es cierto? Y donde también, por otro lado, digamos, otros sectores de la sociedad, escuchábamos de los adultos esto de en este país no se puede más, ¿qué querés con el país que tenemos? Y alentaban a sus hijos, digamos, a buscar rumbos por otros lados, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿cuáles eran los modelos que se podían transmitir para construir un proyecto de futuro? Yo creo que es fundamental pensando en algo importante que destaca Piera Olanié, que es una psicoanalista muy conocida a nivel, digamos, científico, que fue cuando ella decía que los niños en cierto momento empiezan a conjugar el futuro y dicen, cuando yo sea grande voy a hacer. Y lo dicen voy a hacer en función de que tienen la certeza en ese momento, desde su fantasía, desde sus sueños de lo que van a hacer. Y lo dicen, pero en realidad relacionado con un predicado posible. O sea, voy a ser costurera, voy a ser constructor, voy a ser jardinero, voy a ser médico, voy a ser artista, pero es un predicado posible. Pero entonces, este predicado posible y esta conjugación del futuro tiene que ir acompañado de una oferta de derecho por parte del adulto. ¿Qué pasa cuando esta oferta de derecho falla o cuando hay fallas éticas al respecto? ¿No? También Silvia Bleisman nos hablaba de cuando los modelos sociales fallan, falla la promesa.
porque cuando un niño sueña y el adulto lo acompaña, hay una promesa, y cuando falla la promesa, entonces fracasa o se perjudica la posibilidad de construir un proyecto de futuro. Entonces pensaba en esta, bueno, voy a sacar algunas partes porque si no se va a ir el tiempo, pero pensaba en esto de, bueno, cómo podemos hacer, qué tenemos que hacer los adultos responsables y que participamos de diversas instituciones para que en algún momento este 50% de niños en situación de pobreza tengan las mismas oportunidades, ¿no es cierto?, que estos alumnos que pudimos asistir, ¿no es cierto? Pero falta mucho todavía para lograr unas políticas públicas en donde haya igualdad de oportunidades, en donde haya equidad, en donde haya una promoción, un promover el bien común, ¿no es cierto? Y que es indispensable que esto se gestione, es indispensable que se gestione con políticas profundas, estructurales, de prevención en la salud, en la educación y en la política económica. Yo quiero destacar la accionar, como ya dijo Vladimir en algún momento, pero que es muy importante de la Universidad, de la política de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el sentido de que siempre, desde hace años, se considera que la universidad no debe ser un ente aislado, una isla. La universidad debe salir a los barrios, a la población, a la comunidad, y debe incorporar la comunidad en sus claustros. Y de esa manera, de esa manera ha accionado desde los directivos, desde la universidad, como el Consejo de Acción Social, la Universidad Barrial, ¿no es cierto?, en la cual también pertenezco y tengo posibilidades de trabajar con talleres para cuidadores de niños, y realmente es muy satisfactorio y muy placentero ver que se puede incorporar a la comunidad y que la comunidad se puede incorporar a la universidad. Bueno, y este es uno de los principales objetivos de la universidad. Muchas gracias.